días para todos. Es un placer estar acá. La pregunta que nos toca a nosotros es cómo piensa darle continuidad a la reforma de la salud. En particular, qué piensa en relación a algunos aspectos planteados por la reforma y que actualmente parecen frenados, como el aumento de prestaciones, por ejemplo, la salud bucal, y la disminución de los pagos que hoy se realizan por órdenes, tickets y otros copagos. Lo primero que vamos a decir es que el esquema del Sistema Nacional Integrado de Salud se mantiene. Lo segundo que vamos a decir es que en muchos aspectos hay un divorcio entre el sistema de salud en el papel y el sistema de salud real. En el sistema de salud real es el que nosotros nos proponemos trabajar y mejorar, porque es en definitiva el que termina alcanzando a los usuarios y el que en definitiva termina prestando una asistencia de calidad. Para trabajar sobre el sistema de salud real tenemos una serie de puntos complementarios a desarrollar que permiten mejorar sin lugar a dudas, por lo menos a nuestro entender, la mejora de la calidad asistencial. El primero de ellos, Luis ha hablado hasta el cansancio de lo importante que significa el ejercicio de la autoridad. En materia de salud, la verdad que tenemos una ausencia de la rectoría en materia sanitaria. ¿Por qué? En primer lugar, por un tema de actitud. Hoy no vemos a la policía sanitaria presenciando en los hechos lo que son la diferente atención en los diferentes centros de salud y ejerciendo el rol que se le asigna por diferentes normas, como es la 18211. Eso por un lado, así que hay que recuperar la actitud en la cual el Ministerio de Salud Pública debe ejercer la autoridad. Por otro lado, dentro del Ministerio de Salud Pública está lo que se llama la División Fiscalización. La División Fiscalización es la que controla la mayor cantidad de servicios de salud del país, tanto en el sector público como en el sector privado. Hace un rato el doctor Ferrés hacía referencia, y por eso hay que verlo en forma integral, a lo que era la no integración del 21% de las vacantes, siempre y cuando no afecte la salud, la educación y la seguridad. En este caso estamos en presencia de una afectación directa al control asistencial. ¿Por qué? Porque con el correr del tiempo se ha ido despoblando la división fiscalización. Hoy hay aproximadamente 18 inspectores para controlar los servicios de salud del país. Piensen, CTI, públicos y privados. Puerta de emergencia, públicos y privados. Funcionamiento de los promedios de tiempo de espera en el sector público y en el sector privado. Cumplimiento de metas asistenciales en el sector público y en el sector privado. Almacenamiento e distribución de medicamentos en el sector público y en el sector privado. Claramente hay una insuficiencia de recursos humanos para llevar la tarea que permitan ejercer un control de calidad. Y en este sentido tenemos cifras, pero como el tiempo es justo, no queremos entrar en ellas. Hay economías que se fueron generando año tras año, que se visualizan en la rendición de cuentas, en donde en vez de capitalizarse en los servicios personales, fueron a rentas generales. Quiere decir que acá no se integraron vacantes, por ejemplo, de inspectores, que baja la calidad en el sistema de salud en general y van a rentas generales. Así que hay que recuperar la rectoría en materia de salud. Recuperar la rectoría también significa la habilitación de servicios. No puede pasar de que haya servicios que la autoridad sanitaria no sepa en qué condiciones funcionan. Para poner dos ejemplos, en cuanto a las farmacias de ACE, hasta hace muy poco no había farmacias habilitadas por el Ministerio de Salud Pública. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un funcionamiento en donde la autoridad sanitaria no sabe en qué condiciones están funcionando y han habido casos en donde mal manejo, por ejemplo, de medicamentos, terminó afectando a una parte de la población. En lo que refiere, por ejemplo, a laboratorios de anatomía patológica, una gran cantidad de laboratorios del sector privado, de prestadores privados, tampoco se encuentran habilitados por el Ministerio de Salud Pública, es decir, que la autoridad sanitaria no conoce en qué situación funciona. Por otro lado, segunda medida, incrementar controles administrativos y financieros de los prestadores. Cuando uno toma el déficit del FONASA, que para hablar con datos concretos, si uno mira a junio de este año, estamos hablando del entorno aproximadamente de 224 millones de dólares, y hay que ver cómo termina, porque falta todo el tema de la devolución y hay que ver cómo termina en el año. También se encuentra que hay que agregar que hay prestadores con resultados negativos y con fuerte endeudamiento. Entonces, el control financiero y administrativo es importantísimo para el destinatario final, que es el propio usuario. Por lo tanto, hay que hacer mayor cantidad de auditorías y mayor cantidad de inspecciones que, como tenemos por escrito, lamentablemente en el correr de estos años no se han llevado adelante.
Tercera medida, una planificación de recursos humanos moderna. Nosotros no podemos decir que vamos a traer una reforma sin tener en cuenta qué cantidad de profesionales, qué cantidad de recursos humanos necesitamos por área y a lo largo y ancho del país. Esto para generar dos cosas. Primero, qué tenemos que estimular en cuanto a la formación y qué tenemos que estimular en cuanto a una distribución equitativa que pueda dar una mejor asistencia a lo largo y ancho del país. Cuarto, cumplimiento cabal de la normativa vigente. Hay que hacer un repaso de todas las leyes que tienen que ver en materia de salud y los decretos. Voy a citar un ejemplo. Decreto 359 de 2007 establece que una consulta con un médico general o un pediatra debe darse a las 24 horas como máximo de una vez solicitada. Esto se ha incumplido y tenemos casos en donde permanentemente no se cumple con la normativa vigente. Ahí hay que estar a ver por qué no se cumple con la normativa vigente, porque también estamos hablando de casos que sacrifica al usuario. Quinto, mejorar la accesibilidad de la alta tecnología. Hoy no conocemos cuáles son los criterios por el cual el ministro de Salud Pública termina incorporando ciertos tratamientos en el Fondo Nacional de Recursos y dejando afuera otros. Entonces planteamos que haya actas públicas para que toda la población tenga garantías de cuáles son los motivos que llevan a que haya tratamientos que van a darse en forma universal y cuáles no se van a poder y cuáles son las razones por las cuales no se estarían incorporando. Hay que hacer una revisión integral de todas las prestaciones del Fondo Nacional de Recursos. Cuando se creó el Fondo Nacional de Recursos en la década del 80, era para medicina de vanguardia, para medicina altamente especializada. Con el correr de los años, hay muchos tratamientos que dejaron de ser de vanguardia y aparecieron otros tratamientos de alta tecnología. Por lo tanto, los que están en el Fondo Nacional de Recursos están ocupando esos recursos económicos que no permiten el ingreso de otros. Por lo tanto, hay que gradualmente ir incorporando algunos tratamientos a prestadores en sistemas de copagos, en donde no se ve afectado la finanza de esos prestadores y poder permitir la incorporación de tecnología en el Fondo Nacional de Recursos. También la accesibilidad. Cuando uno se aleja de la capital, la accesibilidad baja. Con los IMAES cardiológicos tenemos un claro ejemplo. Se pudo lograr el IMAE cardiológico de Salto. Ahora tenemos que concretar el otro eje de ruta, que es el Tacuarembó, y hacer un repaso de todas las prestaciones que se brindan a través del Fondo Nacional de Recursos a lo largo y ancho del país. Primer nivel de atención, nos proponemos jerarquizar la medicina familiar y la enfermería comunitaria por una política de cercanía, darle también jerarquía al acceso a la salud bucal. Yo recuerdo que Luis, hace años atrás, había destacado de lo que fue el trabajo de María Auxiliadora Delgado al frente justamente de la comisión, y sabemos, y tenemos constancia, que este programa, que empezó siendo muy bien intencionado, es una cosa muy buena que está en nuestro país, con el tiempo se ha frenado, como bien señala la pregunta. Acá hay que darle jerarquía y que esté en nuestra agenda, va alineado con expresiones que hace unos años Luis había hecho referencia en el reconocimiento al trabajo de María Auxiliadora. Fundamental el tema de la salud ambiental. El Ministerio de Salud Pública, por escrito, dijo que no tenía nada que ver con el monitoreo y la vigilancia territorial en cuanto a los aspectos sanitarios. Grave error. La salud es un bien público. No es lo mismo un uruguayo que vive en un asentamiento irregular conviviendo con focos infecciosos o con basurales, que está mucho más expuesto a contraer enfermedades que aquel que no vive en esa situación. Por lo tanto, si queremos ir hacia un sistema de salud equitativo, tenemos que tener en la primera línea de trabajo territorial a personal calificado de monitorear y de vigilar para establecer estrategias agresivas que puedan generar una mayor equidad en el primer nivel de atención. Octavo, uso de tecnología de la comunicación para mejorar la accesibilidad, la telemedicina. No estamos inventando nada. En Uruguay ya existen experiencias con la telemedicina. Existen en el Hospital de Melo, en un convenio entre la Intendencia del hospital. Existen en emprendimientos particulares. Pero esto hay que replicarlo. El mundo avanza, el desarrollo de la tecnología de la comunicación avanza y nosotros tenemos que buscar que esas herramientas complementarias estén al servicio del usuario y estén al servicio de la salud. Tanto para hacer llegar en forma complementaria el acceso a especialistas en muchos lugares del interior profundo donde no están, como para casos de segunda opinión, donde en otros países, por la expertise, por la cantidad de población que tienen una experiencia de una frecuencia de los tratamientos que es mucho mayor. Muchos uruguayos pueden viajar a lugares para contar con una segunda opinión, Brasil, Argentina, Estados Unidos. Con estos sistemas podría quizás ahorrarse ese viaje, pero sobre todo genera equidad con aquellos que no tienen para viajar y para hacer una consulta en el exterior del país. Por eso las herramientas, la tecnología también ayudan a una equidad en materia de salud. 9. Hace
Es el prestador más grande, como todos conocemos, tiene un presupuesto aproximadamente de 1.200 millones de dólares. Hay que profesionalizar la gestión, no puede haber una duplicación de costos para un servicio. Hay casos en donde se entrega una ambulancia y se termina tercerizando el servicio porque no se contempló los recursos humanos para que la ambulancia funcione. Hay casos, por ejemplo, en el departamento de Canelones se instaló un CTI público y todos los insumos terminaron en el CTI privado porque no se contó de antemano con prever el personal necesario para que funcione. Doble costo por un servicio. Hay que hacer una gestión profesional. Lo mismo en elegir las personas que estén a cargo en los diferentes centros y hay que tener una postura implacable contra la corrupción, pero venga de quien provenga porque esto no tiene ningún tipo de identificación. Voy terminando. Humanización en la salud. Para nosotros la autoridad sanitaria tiene que poner en el debate lo que es la asistencia desde el punto de vista humano, ya que el paciente tiene el tema clínico y el tema humano y emocional que tanto afecta. Y bueno, por acá voy terminando porque se acaba el tiempo. Se puede tener un mejor sistema de salud, más justo, más equitativo, y sobre eso es que queremos trabajar.